Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Muy buenos días, hermanos. Hoy, como cada domingo, tendremos un tiempo para poder escuchar y meditar la palabra de Dios. Así que les animo a que puedan dejar cualquier cosa que pueda estar distrayéndolos y puedan tomar asiento y podemos escuchar la palabra. Pero antes tendremos un tiempo para poder exaltar el nombre del Señor a través de la siguiente alabanza. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre, en ti tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Me guías en cada paso, suficiente es su amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra donde la palabra del Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Acompáñenme a hacer esta oración en este día. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú has comenzado en nuestra vida. Señor, ciertamente tú eres un Dios fiel, fiel a tu promesa, fiel a tu palabra, sembrada en nuestros corazones. La obra que has comenzado, Señor, tú la culminarás. La obra que has iniciado en nosotros, tú, Señor, la perfeccionarás. Te damos las gracias, Señor, porque es por tu misericordia que hemos sido hallados, que hemos sido alcanzados. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bueno, cuando siempre estamos leyendo la palabra del Señor, a veces es importante preguntarnos, ¿verdad?, cómo lo estamos leyendo, qué estamos entendiendo y cómo lo aplicamos en nuestra vida. Porque lo cierto es que si no estamos entendiendo algo, ¿cómo lo aplicaremos? O si estamos leyendo de una forma incorrecta, estaremos aplicando la palabra en nuestra vida personal conforme a la voluntad de Dios. Son preguntas que creo yo siempre debemos de hacernos. Vamos a leer un versículo que está en Romanos 8, verso 1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué interesante versículo. Ciertamente anteriormente lo hemos citado y de una forma u otra hemos tratado de entender lo que la palabra nos está enseñando. Pero el Romanos 8 empieza con este versículo y más adelante empieza a decirnos mediante la palabra qué quiere decir andar en la carne y qué quiere decir andar en el Espíritu. ¿Qué relevancia tiene esto en la vida del creyente? Porque la palabra menciona de andar en la carne y de andar en el Espíritu. ¿Cómo se aplica eso en nuestra vida personal y qué resultados tiene en nuestro caminar personal? Una de las cosas que la palabra nos enseña siempre es que la misma palabra se da a conocer para poder comprender qué es lo que Dios nos está hablando mediante las Escrituras. En este punto, Romanos 8, verso 1, empieza diciendo: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una gran noticia. Ese ahora sigue vigente al día de hoy y para siempre y por siempre. Ahora, ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús. Pero no solamente termina ahí el versículo, sino sigue continuando diciendo: para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es algo interesante cómo leemos esta parte cuando dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, esta promesa que dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, son para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Y la palabra Romanos 8 empieza a decirnos muchas cosas más para poder comprender esto. Y vamos a ir paso a paso en estos versículos y entre otros para poder comprender cómo se aplica esto en nuestra vida personal. La palabra dice en el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Verso 3: porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué está hablando acá la palabra? La palabra nos da a entender que hay una ley que Dios dio a su pueblo, al hombre, ¿verdad? Toda la palabra, la Escritura, la ley de Dios, sus preceptos, sus estatutos. Y lo cierto es que el hombre, cuando empezó a ver la ley de Dios, él abrazó la palabra como una línea de poder cumplir la ley de Dios. Pero lo cierto es que, como dice bien la Escritura, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, llamado la carne, el hombre no puede cumplir la ley de Dios. Es por eso que Dios, enviando a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él, mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesús, por la muerte de la cruz, Dios condenó el pecado en la carne.
para que mediante la obra de Cristo el creyente pueda andar no conforme a su naturaleza, sino conforme el Espíritu. Uno de los versículos que la palabra nos enseña acerca de la ley de Dios, el propósito de la ley de Dios para el creyente está en Romanos capítulo 3, verso 20, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿cuál fue el propósito de la ley de Dios para el hombre? Para que el hombre pueda ver su naturaleza, pueda ver su condición espiritual, pueda ver su corazón que está en engaño y en perversidad, pueda mediante la palabra, puede el hombre empezar a quitarse el velo, pueda quitarse esa ceguera, pueda realmente entender y comprender su naturaleza, su condición de pecado, de corrupción que hay. Que el problema no es externo, sino está dentro de él y se encuentra en su corazón. Y la palabra nos enseña y nos dice que mediante la ley, ¿verdad? Lo que la ley demandaba ciertamente era que el hombre también caminara conforme a los mandamientos de Dios. Pero debido a la naturaleza del hombre, el hombre no podía cumplir la ley de Dios. Y también la ley ha sido enviada, como lo hemos leído, para que el hombre pueda conocer su condición de pecado. Pero la palabra nos enseña algo muy interesante y nos dice acá que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿verdad? Es algo interesante, impresionante. La obra que Cristo ha hecho es para que tú y yo no andemos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Mejor dicho, no andemos conforme a la carne. Y vamos a entender más adelante qué es andar conforme a la carne y qué es andar conforme al Espíritu. Pero sigamos leyendo. El verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Y qué es andar en la carne? La palabra nos enseña más adelante que la manifestación de la carne es en sus obras, ¿verdad? Y la palabra dice en Gálatas acerca de las obras de la carne. Empieza diciendo acerca de la inmoralidad, de la fornicación, de la idolatría, envidia, celos, egoísmo, contienda, y una lista bien larga ahí acerca de las obras de la carne. O sea, cómo se manifiesta, cómo se da a conocer en la vida del hombre su naturaleza, su condición de pecado. Y te dice, ¿verdad?, estas cosas, este accionar que el hombre tiene hoy en día, y lo vemos en la vida del hombre, en nuestra propia vida, ¿verdad? Cómo en nuestra carne se manifiesta y se da a conocer por momentos, porque no somos perfectos. Y ciertamente estamos en un proceso de perfección por la misericordia de Dios. Estamos siendo procesados por la palabra. Y lo maravilloso que dice acá, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ciertamente, lo que la palabra dice acerca que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, está hablando acerca de la naturaleza del hombre, ¿verdad? De la naturaleza pecaminosa. Pero también dice algo muy interesante: los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y la pregunta es: ¿qué es pensar en las cosas del Espíritu? ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo lo leemos? En Juan capítulo 6, verso 63 dice el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son
vida. Es algo impresionante lo que el Señor Jesús menciona acá. Nos da a entender mediante la palabra que la palabra del Señor son espíritu y son vida. O sea, cuando la palabra nos dice que debemos andar conforme el espíritu, nos está diciendo que debemos andar conforme la palabra del Señor, mediante sus palabras, en nuestra vida personal. ¿Y cómo se puede dar esto en nuestra vida personal, en nuestro caminar, en nuestro vivir? Porque suena bonito, se escucha algo interesante, es una buena noticia, pero la pregunta es cómo se da eso en nuestra vida, cómo se vive, cómo lo hacemos real, o cómo se da en nuestra vida personal. El versículo 6 dice lo siguiente: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es algo interesante cuando dice acá, porque el ocuparse de la carne es muerte. Hemos entendido mediante la palabra que andar conforme a la carne es lo que vemos hoy en día de cómo el hombre está andando sin conocer a Dios. El hombre está caminando de una forma conforme su parecer, conforme su naturaleza pecaminosa, tiene un accionar pervertido, tiene un accionar corrompido por el pecado. El problema no es que el hombre cometa ciertas acciones, el problema es que su corazón se encuentra separado de Dios, que su corazón se encuentra en engaño y en perversidad. Y es por eso que el hombre empieza a caminar de esa forma. Tiene una inclinación, ¿verdad? Tiene una voluntad pecaminosa por naturaleza. Y lo cierto es como ese dicho, ¿no? Que el pecador, el pecador es pecador no porque peque, sino que porque peca es pecador. ¿Qué quiere decir eso? Que es su naturaleza, es la naturaleza del hombre pecar. Así como ves que la naturaleza de un pez, ¿verdad? El pez no decide nadar y vivir bajo el agua, sino es su naturaleza. De la misma forma, la naturaleza del hombre hoy en día, que se encuentra separado de Dios, es pecaminosa en gran manera. Y la palabra te dice acá, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Lo cierto es que el ocuparse demanda tiempo. Y lo que estamos hablando acá, y lo que te vengo a decir en esta mañana, es que tú y yo hemos sido llamados a meditar en la palabra de Dios. No hemos sido llamados solamente a tomar la palabra como un cumplimiento día a día, sino que hemos sido llamados a meditar en la palabra, a ocuparnos en conocer a Dios en nuestra vida personal. Y lo cierto que eso va a demandar mucho de tu orden en tu vida personal. Va a demandar mucho de las prioridades que tú pongas como lo más relevante en tu vida diaria, en tu tiempo, en tus fuerzas, en tu vida personal. Y lo cierto es que cada creyente, cada persona que Dios ha llamado, que Dios te ha llamado para que Él sea lo primero en tu vida personal, lo primero en tu corazón, lo primero en tu tiempo, lo primero en tus fuerzas. Y Dios nos llama a eso, a poder comprender que hemos sido llamados, alcanzados por la misericordia de Dios, para no andar de la misma forma o manera como antes caminábamos sin conocer a Dios, sino para andar de una forma diferente, por la palabra en nuestro corazón, por la palabra continuamente regada en nuestra vida. Dios ciertamente va a hacer esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, donde la palabra es la que genera, produce algo auténtico, algo original, algo tan genuino, que no es obra de hombre, sino es la obra de Dios. Es por eso que la palabra dice que Dios produce el querer como el hacer, por su voluntad. Es la obra que Dios hace en tu corazón como en el mío, y ciertamente lo necesitamos. Porque a continuación dice el versículo una verdad, y lo que se ve en muchos lugares. El verso 7 dice:
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice, porque los designios de la carne, la inclinación, ¿verdad?, de la carne, el propósito de la carne, de la naturaleza pecaminosa, dice, es enemistad, o sea, va en contra de la voluntad de Dios. Por naturaleza, siempre va en contra de la voluntad de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Esto qué quiere decir? Que una mente que no está siendo renovada por la palabra, se va a caer en muchas frustraciones. Es por eso que a veces hay muchos creyentes por un tiempo están en una congregación y después de unos meses ya no están ya. Y no estoy hablando con ojos de juicio o de juzgar a esa persona, sino es importante mencionarlo para poder comprender de que el creyente debe de entender por qué está en ese lugar y para qué está en ese lugar, por qué Dios lo llamó, por qué Dios lo escogió y a qué Dios lo ha llamado, a qué Dios te ha escogido, cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Y la palabra nos enseña algo muy interesante acá, que una mente que no está siendo renovada por la palabra va a seguir andando conforme a su naturaleza, con una mente simplemente con muchos pensamientos que van a ir en contra de la voluntad de Dios, que van a ir en una dirección opuesta a la voluntad de Dios. Y por ende, el creyente que no tiene un entendimiento claro acerca de quién es Dios, acerca de para qué Dios lo ha llamado, o acerca de cuál es la obra que Dios está haciendo en su vida, en su corazón, se va a encontrar y se va a enfrentar consigo mismo, con su propia naturaleza, con sus propios deseos, con sus propios pensamientos pecaminosos. Y la palabra nos enseña acá y nos dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no puede. Ciertamente el hombre por sí mismo, conforme su parecer, conforme sus pensamientos, no puede agradar a Dios. Porque no es un tema de hechos, no es un tema de acciones, sino es un tema de cómo se encuentra su corazón, ¿verdad? Es algo para poder comprender esto. O sea, cuando hablamos de esto, estamos hablando de la raíz del problema del hombre. Cuando hablamos de eso, estamos hablando no del accionar, no porque esta persona empieza a cometer actos inmorales, que todo el mundo lo puede reconocer a simple vista. A ese es pecador, a ese necesita de Dios. Hermano, todos pecaron, dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Y lo cierto es que lo que el hombre hoy en día comete, el caminar que el hombre tiene hoy en día, el hombre que no conoce de Dios, simplemente da a conocer ese caminar egoísta, soberbio, ese caminar rebelde, ese caminar muy irritante que muchas personas tienen, hipócritas, soberbias, altaneras. Ese caminar que tiene el hombre es la manifestación de cómo se encuentra su corazón. El problema no es lo que el hombre esté haciendo, el problema es de cómo se encuentra su corazón. Y eso es lo que la palabra apunta, al corazón del hombre. Y Jesús siempre está hablando acerca del corazón del hombre. Y la palabra de Dios es enviada a ese corazón para que sea transformado, para que la raíz sea cambiada y pueda dar un fruto distinto, un caminar diferente, un accionar diferente, no forzado, no obligado, no impuesto por el hombre, sino generado por la palabra. Es algo muy distinto que te digan, haz esto, deja de hacer aquello, empieza a hacer esto ahora, a que la palabra en tu vida personal genere, produzca algo nuevo, un deseo nuevo, un querer diferente, que tú nunca pensabas que iba a suceder en tu vida, pero se está logrando, pero lo estás viendo, se está manifestando, se está haciendo realidad
y uno empieza a quebrarse. ¿Por qué? Porque es algo que nunca uno en sus propias fuerzas se imaginó que lo haría. Pero la palabra de Dios hace esa obra, porque es Dios obrando en tu corazón, porque es Dios obrando en tu vida personal. Y la palabra nos llama a eso. Por eso dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Es andar en su palabra. Es por eso que a veces somos muy incisivos en que tú medites en la palabra, en que la palabra esté presente en tu vida personal, en que la palabra no mengue en tu vida personal. Es un proceso de que la palabra no solamente se queda acá como un conocimiento, sino que baje a tu corazón y que esa palabra poco a poco se haga real en tu vida personal. Lo cierto es que cada corazón es único, tú eres única, tú eres único. Estamos en un proceso, no somos iguales, cada uno tiene su proceso, pero lo que sí es cierto, que Dios conoce cada corazón, Dios conoce cómo se encuentra tu corazón, Dios conoce cómo se encuentra mi corazón, Dios conoce exactamente cada milímetro de tu vida personal, de tu vida privada, de tu vida secreta. Dios conoce todo acerca de nosotros. No podemos engañarlo a Él. Lo que siempre Dios está llamando al creyente, que ponga su confianza en Él. Dios llama al creyente que ponga su confianza en Él, a que rinde cuentas con Él, porque no es un Dios que acusa ni condena. Él es un Dios de gracia. Él es un Dios de perdón. Dios nos llamó con un propósito de poder andar y vivir en el Espíritu, de caminar en la palabra, como dice en Gálatas capítulo 5, versos 24 y 25, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por la palabra, caminemos por la palabra. ¿Qué está hablando acá? Está hablando acerca de que el creyente debe de entender cada vez más su condición, la condición de dónde Dios la ha rescatado y a qué Dios la ha llamado, a caminar conforme a una voluntad, y no es la del hombre, sino es la de Dios, a cumplir un propósito de parte de Dios en nuestra vida personal. Y claro, estamos en un proceso. Yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor crezca en tu vida, a que realmente nos ocupemos en la palabra, nos ocupemos en meditarla, tomemos el tiempo, ¿verdad? Que la palabra nos pueda hacer esa obra de desprendernos de las cosas de este mundo, del entretenimiento, ¿verdad? Del trabajo, de no estar muy afanosos, de no estar muy comprometidos en muchas cosas secundarias, y que la palabra en nuestra vida personal nos pueda llevar a un orden de priorizar lo más importante, lo más relevante para tu vida, que es Dios, que es su voluntad. Y lo cierto es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No hay nada como la voluntad de Dios. Es mejor, es 1000, millón, infinita veces mejor la voluntad de Dios que la voluntad del hombre, que mi propia voluntad. Es que yo te animo en esta mañana a que la palabra del Señor siga regando tu corazón. Amén. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por la palabra que tú, Señor, nos has dado en este día. Ayúdanos a creer en tus promesas y ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra. Tú nos llamaste a que nuestra mente sea renovada por tu palabra, a que nuestro corazón sea transformado, a caminar no de la misma forma como antes de conocerte caminábamos, sino de una forma distinta. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a caminar conforme a tu voluntad. Te damos las gracias en este día.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo. Vengo ante ti postrado con todo mi ser, te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamé, me oíste. Me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé,
desde que me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.